Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. Vamos a hablar del mercado inmobiliario. Para eso ya recibo a Julio Villamide, consultor inmobiliario, director de la revista Propiedades. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Bueno, si tuviera que hacer un balance de cómo cierra este 2018, en muchos sectores ha sido en caída del comercio y de otros sectores. El mercado inmobiliario, ¿por dónde iría ese balance? En el balance del año ha sido un peor año que el anterior, que 2017. No una caída drástica, pero sí con niveles de actividad seguramente entre 10 y 12% inferiores a los del año anterior. ¿En compraventas o en construcción también? En compraventas, fundamentalmente en compraventas. Aunque en construcción no tengo los números, pero también es probable que haya bajado. Se concentró la caída en el segundo semestre, después de la crisis en Argentina, a partir de abril-mayo del año pasado, que también se reflejó en Uruguay con una devaluación del peso uruguayo. Eso generó mucha incertidumbre en el mercado inmobiliario de Buenos Aires, pero también en el Montevideo y en el de Punta del Este. Y cuando esa volatilidad se expresa, los compradores prefieren esperar a que pase la tormenta. Y el mercado inmobiliario, por ejemplo, no sé tanto el de Montevideo, pero el de Punta del Este está muy vinculado a lo que sucede en Argentina. Sí, nosotros siempre decimos que desde el punto de vista inmobiliario es parte del territorio argentino. Claro. Se maneja en función de las variables argentinas. Tiene que estar leyendo más lo que pasa en Argentina que lo que pasa acá, un consultor inmobiliario. Sí, definitivamente. Yo arranco leyendo los diarios y los portales argentinos, mi guía, y recién después leo los uruguayos, definitivamente. ¿Cómo está Punta del Este en cuanto a construcción y a compraventas? Ahora estamos en plena temporada, hubo algunos eventos tratando de reactivar la situación. La primera quincena de enero nunca es un buen momento de ventas en Punta del Este, tradicionalmente. Pese a que llegan todos estos turistas con mucho dinero, de repente. Sí, pero no son los que compran. Lo que compra es más bien una clase media alta que empieza a venir a partir del 6, 7 de enero en adelante con su familia y que en los días malos aprovecha a veces para ver algunos proyectos, aunque no tenga el deseo de comprar, pero por lo menos para estar al tanto hasta de cuánto vale su apartamento, su casa, estar al tanto de lo que está pasando con el mercado. Este año no fue la excepción. He conversado con algunos operadores que lanzaron proyectos importantes o que por segundo año estuvieron a la venta proyectos importantes de Punta del Este y realmente estuvo muy quieto. Este año que empieza es año electoral, con todo lo que ello implica para un sector como el de ustedes, ¿qué es lo que están previendo? Los años electorales nunca son buenos, porque siempre hay una incertidumbre, pequeña pero incertidumbre al fin, y la incertidumbre es la peor palabra para el mercado inmobiliario. O sea, si la gente tiene incertidumbres respecto de su empleo, respecto de sus ingresos, etcétera. Una decisión como comprar algo tan grande como un apartamento o una casa la posterga. Sí, y más si tiene que asumir una obligación a 10, 15, 20 años, con mucha más razón necesita un rango de estabilidad muy alto. Y la verdad que el pesimismo de los consumidores, de acuerdo al índice que mide la Universidad Católica y otros actores, está muy cerca de los niveles de 2002, de la crisis de 2002, en moderado pesimismo ya entró en pesimismo, o en franco pesimismo, pero en todo caso son escenarios no compatibles con niveles de actividad muy altos en el mercado inmobiliario. Bien, hay una idea generalizada, sobre todo en determinado público, muchas veces en el público joven que quiere ir y alquilar su primer apartamento o incluso pensar en la posibilidad de comprar, de que Uruguay sigue siendo muy caro, que los precios de los apartamentos, por lo menos en Montevideo, son excesivos o que se han disparado por las nubes. Siempre se habla de si existe o no una burbuja, que ustedes a veces dicen no, de ninguna manera. ¿Cómo está hoy la situación? Empecemos, por ejemplo, por los alquileres. Los alquileres en estos momentos están estables o incluso bajando en términos reales, es decir, probablemente estemos en el mejor momento de los alquileres de los últimos 20 años, en términos de que son accesibles. Los jóvenes no lo vivieron, pero sobre fines de los 80 realmente hubo una crisis dramática en el mercado de alquileres. Conseguir un alquiler era una tarea en la que se involucraba a toda la familia, incluidos los niños.
y conseguir una vivienda accesible a los ingresos de la gente era una tarea casi imposible y había muy poca oferta. Por decir algo, si el valor de un apartamento de hoy es 20.000 pesos, en aquel momento ese mismo apartamento valía 60.000 pesos de hoy. Claro. Y eso ha mejorado sensiblemente, porque ha habido más de 100.000 viviendas que se han volcado al mercado de alquileres en todo el país. Eso ha aumentado la oferta y ha permitido que un incremento enorme de la demanda haya sido absorbido. En un formato de apartamentos muy chicos, de repente, es lo que Sí. está, como que está cambiando eso. Sí, pero también con el tamaño de las familias. Adaptándose a la nueva familia uruguaya. Sí, nosotros venimos cayendo, por decir algo, si el tamaño de la familia era 3 integrantes por familia y bajamos con el transcurso de los años a 1,5, necesitamos el doble de viviendas para satisfacer Claro. la misma cantidad de personas. Claro. Y eso es lo que está pasando en Positos, claramente. Hay la misma población que había hace 30 años, pero hay miles de hogares más que necesitan miles de viviendas más chicas. Bien, y en el caso de las compraventa, uno ve mucho edificio con carteles de venta de apartamentos. ¿Los vendedores se están retrayendo también? ¿Están aguantando los precios o está empezando a verse una baja? En el segmento de unidades nuevas es donde menos se nota la recesión. Primero porque los inversores han seguido más o menos estando, gente que compra para poner en alquiler, y porque una vez terminados los edificios, los usuarios finales se mantienen bastante estables. Ha caído más el segmento de unidades usadas, que es una compra donde el crédito hipotecario tiene una influencia importante. Y ha caído. Ha caído no porque no exista crédito, sino porque la gente no los toma. Claro. El uruguayo es muy conservador y si no tiene claro que lo va a poder pagar o que su empleo es seguro, no en un horizonte de 20 años, porque eso nadie en el mundo puede aspirar Bien. a eso, pero razonablemente estable el mercado laboral. Entonces, en ese contexto se ha mantenido bastante estable el mercado de nuevos y particularmente las viviendas promovidas, Bien. que son la vedette. Para finalizar, ¿cómo está impactando el tema de la seguridad en la toma de decisiones de los uruguayos? No, es muy importante. O sea, la seguridad es cada vez más importante desde hace décadas, pero cada vez influye más. ¿En cuánto se dispara un barrio, por ejemplo, en precios, etcétera? Sí, por ejemplo, hace 25 años atrás, una casa en Carrasco, importante, de 300, 400 metros edificado, valía mucho más que un apartamento de similar metraje. Hoy un apartamento con seguridad vale más que la casa esa con jardín, piscina, etc. O sea, la decisión de la gente de abandonar las casas e irse a apartamentos no nace en un deseo de vivir en apartamento con un vecino de arriba que hace una fiesta, con asamblea de copropietarios y todos los conflictos que genera vivir en una copropiedad, que uno no los tiene viviendo en una casa, sino seguridad. Es la única explicación posible. En la medida que los niveles de inseguridad se han seguido acentuando, sí, claramente es uno de los atributos. Nosotros decimos que los 3 atributos que se valoran en general, particularmente en Montevideo, es verde, agua y seguridad. Si uno está en una zona que tiene Punta Carretas, por ejemplo, que tiene verde, el golf, que tiene el mar, agua y que tiene niveles de seguridad razonables, obviamente estamos con los valores más altos de Montevideo. Claro. Y si nos vamos a zonas mediterráneas que no tienen ni agua, muchas veces los niveles de seguridad no son los adecuados, estamos hablando de caída de valores. Es decir, el insumo seguridad es un atributo cada vez más importante y también en la oferta de los promotores. Es decir, si uno hace aún un edificio pequeño que no va a tener portería 24 horas, etcétera, tiene que dotarlo de medidas de seguridad adecuadas para que la gente se sienta segura en su nueva vivienda. Bien. Julio Villamide, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.